Muy buenos días, queridos estudiantes del grado 11. El tema de esta semana es Historia Política de Colombia. Es un tema bastante amplio y arduo, difícil de explicar en una guía, por eso me tomé el atrevimiento de hacer estas diapositivas que nos permitirán entender un poco mejor cómo ha sido el proceso histórico de la política en Colombia. Sin embargo, también es a un grosso modo porque es muy amplio el panorama político de este país. Vamos a iniciar con las luchas independentistas, que son esos primeros movimientos políticos que tenemos. Y no son solamente nuestros, ¿no? De hecho, no éramos Colombia, éramos el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, empezamos desde 1714 para el caso de Colombia, con un caudillo como José Antonio Galán, y lo que muchos conocieron como la rebelión de los comuneros o la revuelta comunera, que inició en el Socorro Santander y terminó con la firma de las capitulaciones de Tunja, en donde se supone que la Iglesia Católica estuvo de por medio como garante, pero al final José Antonio Galán fue asesinado y desmembrado, repartido por todo el país, para que entendiéramos que las revueltas populares no eran viables y no iban a ser viables mientras fuésemos una colonia española. Posteriormente vienen las crisis y los movimientos independentistas, que tenían como antecedentes la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. El mundo está un poco más agitado y más movido, las huelgas del hambre en Francia, la necesidad de los burgueses por encontrar nuevos mercados, pues hacen que se desarrolle este tipo de procesos. Aquí reconocemos el 20 de julio de 1810, que fue el grito de independencia. Y pues finalmente tenemos nuestra consolidación independentista con Simón Bolívar y con Santander para el caso colombiano. Bueno, para la independencia no todo era como color de rosa, somos los criollos independentistas y somos felices, no, al contrario. Por eso en Colombia hubo como dos procesos, el de crisis y desarrollo y el de consolidación. El primer proceso es el grito de independencia, que se da en Bogotá el 20 de julio de 1810. Y por el otro lado está la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, que trae consigo la independencia de las provincias de Cundinamarca, Tunja y el Socorro. Recordemos que durante la primera independencia, durante el primer grito de independencia, Cartagena se rebeló, entre comillas, al resto de la Nueva Granada y declaró su total independencia. ¿Por qué se dan estas primeras luchas internas? Bueno, porque habían dos ideas básicas fluctuando en el ambiente para el momento, el centralismo y el federalismo. El centralismo indica que todo el poder debe estar concentrado en un estado, en una sola normatividad y en un solo gobernante. El federalismo dice no, las provincias deben tener cada una su poder, cada una su autonomía y construir sus leyes, claro, sin sobrepasar las leyes del Estado general. Para el caso del 20 de julio de 1810, estaba el centralismo apoyado por el señor Antonio Nariño, sí, el traductor de los derechos del hombre y del ciudadano, y primer gobernador de la provincia libre de Cundinamarca. Y por el otro lado estaba el abogado Camilo Torres, el mismo del Memorial de Agravios hacia los españoles y sus impuestos. Eran dos criollos, esas características las tenían en común, eran dos hombres intelectuales que habían estudiado fuera del país. Y no solamente porque fuéramos en conjunto estas tres naciones, el virreinato de la Nueva Granada, que quería Bolívar apoyarnos, no. Bolívar tenía en su cabeza la construcción de un imperio, ¿sí? Él pensaba ir mucho más lejos, un imperio latinoamericano, por eso tenía conexiones con países centroamericanos. Después viene a hacer el proceso de liberación de Venezuela, la batalla de Boyacá, y para el caso colombiano, baja a Quito, hace lo mismo, pero no se queda quieto y no se conforma, lo hace también con el Perú,
Y ahí en el Perú conoce al general O'Higgins y al general de la Mar, que vienen haciendo el mismo proceso, pero desde Argentina y Chile, que si bien es cierto, no habían sufrido el terror español, porque como eran tierras tan distantes, no tenían, digamos, el mismo acceso continuo de españoles, eh, habían sufrido flagelos similares, ¿sí? Y el tipo se pensaba la patria grande, y la patria grande era desde lo que le robaron a México hasta la Patagonia. Por eso él tenía en su mente una nación centralista, es decir, donde el poder recayera sobre un solo hombre, él, y todas las provincias en obediencia a eso. Pero, pues por el otro lado tenía a este hombre que lo acompañó durante las tres primeras batallas, el general Santander, nacido en Cúcuta, y él pensaba que el gobierno no podía manejarse de manera centralizada. ¿Por qué? Porque lo vivió en carne propia. Si bien Simón Bolívar fue el primer presidente de Colombia, quien realmente debió asumir los asuntos después de la independencia, pues fue el general Santander. Y allí empezó a darse cuenta que Bogotá no podía responder clara y abiertamente a todas y cada una de las necesidades, ni de Caracas, ni de Tunja, ni del Cauca, que no tenía conexiones ya con Cartagena y que no tenía para mandarle más dinero a Simón Bolívar para que siguiera liderando las campañas del sur. Estos dos sujetos tan preparados y tan formados en Europa, pues obviamente tenían como todo para empezar a forjar esa necesidad de independencia en Colombia. Y lo hicieron, pero entonces empezaron esa lucha como no, queremos ser centralistas, no, seamos federalistas, y este proceso le da apertura al gobierno, a la monarquía española, que además estaba retomando su poder después de que Napoleón los había derrocado. Estaban nuevamente retomando su poder y lo primero que tenían que retomar obviamente era el poder en muchos lugares de las Indias, como nos conocían a nosotros los americanos. Y empieza el régimen del terror con el general Pablo Morillo, el asesinato de grandes personajes como el Sabio Caldas, José María Carbonell, Policarpa Salabarrieta, ¿cierto? Que habían participado en el proceso de independencia. Desterraron a este hombre Antonio Nariño y obligaron al resto a esconderse para opacar un poco el movimiento. En esas luchas duraron desde 1800, más o menos 1812 hasta 1819 que viene este hombre, el libertador Simón Bolívar, a introducirse en todo el dilema político de la historia colombiana, ¿sí? Y de muchos países de 6 naciones, porque empieza una lucha o una batalla libertadora, una campaña libertadora que empieza pidiendo ayuda a Inglaterra, que para ese momento pues vivía una revolución industrial y necesitaba compradores, y al primer país libre de Latinoamérica, que es Haití, que curiosamente hoy también es el país más pobre, para empezar su lucha contra los españoles y liberar a su amada Venezuela, a Colombia y a Ecuador, que formábamos parte de ese virreinato de la Nueva Granada. Toda esta falta de dinero y de presupuesto durante el periodo de la independencia, pues construyó unas luchas internas por el cómo gobernar y sobre todo el quién gobernar, ¿no? Porque recordemos que además él era un presidente encargado, este era el verdadero. Cuando este vuelve de las luchas del sur, se da cuenta que tiene una nación un poco despellejada, que los venezolanos quieren independizarse porque sienten que la provincia de Cundinamarca y Bogotá no le están aportando. Encuentra un Cauca, exactamente la provincia del Popayán, porque así se llamaba en ese momento, todavía indignado por la independencia. Recuerden que la provincia de Popayán no quería ni apoyó abiertamente al movimiento independentista del general Bolívar, porque ellos consideraban que era positivo seguir haciendo parte
de- del proceso español. ¿Listo? Esas luchas se van a mantener hasta que iniciamos 1900. Y 1900 nos recibe con la Guerra de los Mil Días, que empieza el 17 de octubre de 1899 y termina el 21 de noviembre de 1902. Y aquí ya los centralistas y los federalistas ya han cambiado un poquito el nombre, ¿no? Vamos a ver cómo los vemos incluso hoy en día. Partido Liberal y Partido Conservador. Estos dos partidos están fundados en ideologías de la Revolución Francesa, ¿sí? Los liberales son los que creen en todo lo que propone la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, todo basado en la economía, mientras que los conservadores siguen considerando que los regímenes políticos deben ser unitarios, totalitarios y a favor de quienes tienen y siempre han tenido el poder dentro de las oligarquías, es decir, la clase política tradicional. En los libros de historia de Colombia, la Guerra de los Mil Días queda enmarcada como la Guerra de los Gamonales, es decir, de los grandes dueños de tierra en Colombia, que tenían sus propios ejércitos y pudieron lanzarse a apoyar a uno o a otro partido político existente en ese momento. Los conservadores venían gobernando a favor, como les decía anteriormente, de la oligarquía. El pueblo estaba olvidado y obligado también a actuar según los mandamientos del Estado. Recordemos que en esta época tenemos la Constitución de 1886, ¿sí? Que es la que nos rige, donde la justicia era para los de Ruana. Básicamente el resto se la ponían de Ruana, literal. El Partido Liberal se apropia un poco del pueblo y dice, hombre, recojamos las necesidades del obrero, del campesino, del estudiante, pero con unos intereses mucho más políticos que reales. Esto lo veremos un poco más adelante. ¿Quién gana la Guerra de los Mil Días? Pues el gobierno. Y si la gana el gobierno, pues también el partido que está en el gobierno, ¿no? Durante esta época es cuando venden Panamá porque no les parece rentable arrendarla por 100 años y tampoco tienen el dinero para construir un canal. Bueno, primero pues volvemos a quedar lo poquito que habíamos levantado desde la independencia y durante el proceso de república, vuelve a quedar colapsado económica, social, cultural, moralmente, y eso le da pie a Estados Unidos para que ingrese a Colombia. Es decir, empezamos a establecer esas relaciones políticas con Estados Unidos que hoy en día nos tienen subyugados. ¿A quién le debemos todo esto? Veamos. Manuel Antonio San Clemente, José Manuel Marroquín, Rafael Reyes. Este les debe sonar porque sus reformas políticas fueron definitivas para la construcción de una Colombia empobrecida. Porque es que a este hombre le debemos la concesión a empresas internacionales del petróleo, del manejo de los puertos. Y le debemos la creación de las primeras vías eh, o carreteras en Colombia, pero ya saben que eso no era ingeniería nacional, sino ingeniería extranjera, que tenía un costo muchísimo más alto. Eh, Concentra todas las fuerzas militares en una sola, digamos, bajo el perdón, en una sola no, bajo el poder del gobierno, moderniza el ejército nacional, es decir, también se endeuda para comprarle armas al ejército, crea nuestro Banco de la República, digamos que esa fue una de sus buenas funciones. Pero a la par, pues implanta políticas de impuestos para las licores, el tabaco, que para este momento, pues en Colombia dejaban muy buena rentabilidad. Está también el señor Carlos Eugenio Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Espina. Este es el que tiene que empezar a hacer un tránsito eh, con la economía del mundo. Si bien nosotros no habíamos participado en la Primera Guerra Mundial,
sí teníamos que empezar a vivir procesos mucho más diferentes a los del resto del mundo con la economía. Mientras estaban en Estados Unidos en los locos años 20, el gran Gatsby, eh, el dinero mal habido, entre comillas, pues en Colombia sí nos repercutía un poco porque esos países europeos nos estaban cobrando. Es la época de la masacre de las bananeras, la llegada del socialismo a Colombia, la flor del trabajo encabezada por María Cano, las huelgas de los estudiantes y también tenemos o finalizamos con Miguel Abadía Méndez que tuvo que enfrentar la formación de las guerrillas liberales. Esas guerrillas liberales que después se convirtieron en sanguinarias, como para el caso de Desquite, de Chispita, de Sangre Negra, que casi acaban con toda la parte, toda la migración que se había hecho de Antioquia al eje cafetero y con gran parte de Tolima, Huila y Cundinamarca, pues empiezan los liberales a tener su proceso de hegemonía también. Recuerden que anteriormente les había dicho que los liberales se habían como apropiado políticamente de las necesidades del pueblo y decían apoyar al pueblo y demás. Pues empiezan a hacerse visibles justamente en las urnas. Ese apoyo que ellos brindaron al pueblo se hace visible en las urnas. Los conservadores habían dejado este país, pues, primero en una crisis económica, en una deuda externa, pero además este hombre tiene que llegar a enfrentar el primer año de crisis económica mundial y pues hace la aplicación de la doctrina keynesiana, que es el proteccionismo estatal a la empresa privada. Tenemos a Alfonso López Pumarejo, a Eduardo Santos, a este hombre hay que tenerle un especial cuidado porque primero sí es de los santos políticos que conocemos hoy en día. Y segundo porque es el que frena ese avance que trajeron consigo los liberales. Los liberales habían dicho, hombre, el pueblo también merece educarse y habían instituido la educación pública y gratuita primaria para toda la población, cosa que no pasaba en la hegemonía conservadora. Pero este hombre frena eso, frena las obras públicas, frena la construcción de otras instituciones del Estado potentes y poderosas que hubiesen podido generar mayor progreso en Colombia y por eso es sacado de su gobierno y vuelve este señor, Alfonso López Pumarejo. Pero durante su segundo gobierno ya no fue tan bueno. Las segundas partes no siempre calan y no siempre pegan. Y además de lo que había hecho él, este terminó de agrandar más bien la deuda externa y tuvo que empezar a enfrentar los procesos de las guerrillas campesinas. Resulta que recuerdan más bien que los liberales se habían apropiado de las necesidades del pueblo para hacer campaña política, pues el pueblo después de 4 presidentes se había dado cuenta que los liberales en realidad nunca iban a darles el lugar que necesitaban. Y entonces empezaron a organizarse y a armarse. Aquí nace la FUAR, que es el Frente Unido Revolucionario. También surgen movimientos políticos diferentes o alternativos al liberal y al conservador, que aunque no eran bien aceptados, pues estaban. Por ejemplo, el MOIR empezaba a surgir, que es el Movimiento Obrero Revolucionario. El MOEC, la MOEC, perdón, que es la movilización de campesinos, estudiantes y obreros. Bueno, este hombre tiene que enfrentarlo todo, digamos, pobrecito no, porque ellos habían jugado con las necesidades del pueblo colombiano. Y sí, estos López son los mismos de la política de hoy en día. Posteriormente, pues, surge un hombre nuevo en la política, un hombre liberal, sí, pero también con unas ideas mucho más revolucionarias, con unas ideas también un poco más liberales, realmente liberales, no las ideas mojigatas liberales que tenían los anteriores. Este hombre sabía que él se le debía al pueblo, ¿verdad? Por eso era como su frase, yo no soy un hombre, soy un pueblo, el pueblo es superior a sus dirigentes.
y empieza una lucha política dentro de su partido liberal que termina rechazándolo y negándole el aval para lanzarse a las elecciones presidenciales. En medio de esa división política que tenía el Partido Liberal, pues los conservadores vuelven, ¿no?, al poder con Mariano Ospina Pérez, quien le gana su candidatura a Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Porque Gaitán era un hombre reciente en la política, entonces no alcanzó los votos suficientes para ganarle a una maquinaria política como la que ya traía Mariano Ospina Pérez y todo su partido conservador. Estos conservadores que le habían ganado ya por primera vez a Gaitán se sentían vencedores y pensaban que su hegemonía iba a regresar, pero no sabían o no esperaban que Gaitán eh, no se sintiera fracasado ni desistiera de su idea de llegar a ser presidente de este país, sino que por el contrario, esa derrota en las urnas lo lanzó a hacer una correría por todo el país. En cada lugar donde llegaba hacía una junta gaitanista, es decir, montaba como un club de fans, entre comillas, que iban a seguir construyendo las ideas de Gaitán y que las iban a expandir a la demás población cercana. Gaitán trajo a Colombia el jabón de tocador que usamos hoy en día, el papel higiénico, ¿sí? O sea, es que la revolución de Gaitán no era política, era ética e higiénica, ¿sí? Estas luchas hacen, pues, esa lucha que él se da por recorrer el país, por demostrar que él es un hombre diferente y que en él sí puede existir el cambio, pues hace que los conservadores empiecen a temblar de manera abismal cuando se acercan las elecciones de 1948, porque este hombre era el ganador absoluto. Colombia, que había sido un pueblo que había tenido que aguantarse a estos atropellándolos por no hacer parte de la oligarquía y que se han tenido que aguantar las burlas de los liberales que se han aprovechado sus necesidades para llegar al poder y que habían enfrentado ya el primer proceso de las guerrillas liberales violentas, pues hombre, veían en él a un salvador, ¿sí? Y él sabía que las fuerzas oscuras, tanto de su ex partido liberal, porque ahora él tenía el movimiento revolucionario liberal, que era quien lo apoyaba, y del partido conservador, se iban a juntar para acabar con su vida. Por eso su frase favorita era como, si retrocedo, empujadme. Si avanzo, es decir, si me voy muy adelante, devolvedme. Pero si me asesinan, vengadme. Y sí, el 9 de abril de 1948 mataron a Gaitán. Esa noticia se regó como pólvora por Bogotá y por todo el país. Las ciudades se agitaron y se da un proceso que se llama como el Bogotazo, que es donde se destruye toda la capital, todo el centro de la capital, el tranvía, los medios de transporte, todo. La gente no toleraba que hubiesen matado al único hombre capaz de cambiar la historia del pueblo. ¿Quién lo mató? Juan Roa Sierra. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? Los dos partidos tradicionales, que no pudieron tolerar la opción de cambio para un país como el nuestro. Ahí nos empezaron a robar también una posibilidad pequeña de cambio por un país más ético e higiénico, por lo menos mínimamente. Después de esta muerte de Gaitán, Laureano Gómez, que es el conservador más perverso que ha dado la historia, llega como presidente, pero debe afrontar el periodo de violencia. Las ciudades fueron destruidas, agitadas, incendiadas por la muerte de Gaitán. Y el campo colombiano y el campesino también no tuvo otra opción que defenderse. Empezaron las luchas entre los liberales pobres y los conservadores pobres, donde se mataban por una gallina, por un color, mientras que los oligarcas estaban en sus fincas de descanso fuera del país tomando champán. Y empiezan a formarse los diferentes movimientos armados campesinos y luego vendrían a construirse como movimientos guerrilleros.
estaba el Frente Unido Revolucionario, el Frente Independentista, bueno, más o menos unas 20 guerrillas. Estaban las guerrillas del sur del Tolima, que fueron muy importantes, las guerrillas del Sumapaz también. Y empieza una lucha violenta en Colombia donde empieza el primer desplazamiento forzado del campesinado colombiano hacia los cinturones de miseria de las ciudades. Esta violencia armada del campo colombiano deja como resultado la creación de uno de los movimientos guerrilleros más famosos del país, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, Ejército del Pueblo. Aquí podemos ver a Jacobo Arenas, que fue el que inició este movimiento. Las Fuerzas Armadas no son una sola guerrilla, es el conjunto de muchas guerrillas que se reunieron en jurisdicciones de la vereda La Julia del municipio de Uribe, en el Meta, ¿sí? Y empezaron a llamar a toda esta zona del país Marquetalia y se montaron la idea desde Marquetalia a la victoria, patria o muerte. Y era un lugar en el que el Estado no podía entrar, no podía llegar allí porque estaba totalmente posicionado por las FARC. Y además era un corredor importantísimo, siempre ha sido un corredor importantísimo porque conecta a los llanos orientales con el centro del país, el oriente, perdón, el occidente del país y el sur del país, ¿sí? Quien tiene la potestad de tomarse el páramo de Sumapaz desde el norte del Tolima hasta el sur del Meta, básicamente puede controlar todo el país. Y eso fue lo que hicieron estos movimientos guerrilleros. Posteriormente, hacia la década de los 60, pues vendrían otros, ¿no? Pero el más importante que se formó en esta época y el primer movimiento guerrillero fuerte construido en Colombia son las FARC. Pues con tanto desorden y despelote y además con Estados Unidos exigiendo resultados y exigiendo retomar el país, pues no podíamos esperar nada menos que lo que vivían también otros países vecinos y fue una dictadura, la dictadura de Rojas Pinilla, pero pues digamos que no fue una dictadura tan grave como la de Pinochet en Chile o como la de Fujimori en el Perú. ¿Por qué se le conoce a la dictadura de este hombre como la dictadura del progreso? Bueno, avanzó en las vías, terminó las vías férreas colombianas, avanzó en las carreteras, trajo la televisión, que no es nada positivo, pues en la medida en que los más media posteriormente son los centros de manipulación de las masas, y otorga por primera vez y en medio de una dictadura el voto a la mujer. Pero esas cosas también nos hacen olvidar el 8 y el 9 de junio, por ejemplo, que en Colombia se celebra el Día del Estudiante Caído. Y fue porque este hombre mandó asesinar 2 estudiantes de la Universidad Nacional el 8 de junio y prohibió hacerles velorios multitudinarios. Los estudiantes de la Nacional obviamente no hicieron caso y el 9 de junio salieron a hacer multitudinario su asistencia al velorio de estos 2 chicos y este hombre mandó abrir fuego contra los estudiantes. Y eso no se da gratis, sino porque los estudiantes estaban exigiendo calidad educativa, mejoras en la estructura de la Universidad Nacional. Para esta época, pues ya Orlando Falsborda había montado su facultad de sociología y de ciencias humanas, que hace que el sujeto ya no vaya a estudiar una ingeniería o se prepare para trabajar, sino que se prepare para pensar. Y ese pensar es lo que a una dictadura no se le va a permitir. Después de esta dictadura, que no era tan dictadura con unos, pero sí con otros, pues se da el Frente Nacional, que fue el pacto al que lograron llegar los liberales y los conservadores para gobernar el país. Entonces derrocan a Pinilla. ¿Quién derroca a Pinilla? Pues, ¿quién puede derrocar a un militar? Otro militar, ¿no? Y lo hace una junta militar,
que se apropia del poder mientras se lleva a cabo el plebiscito de 1957, en el cual pues el Frente Nacional se construye y se aprueba. Esta época también ve formarse al Ejército de Liberación Nacional ELN. Esta época es la época de la Guerra Fría en el mundo. La influencia cubana en la creación no solamente de un hombre nuevo, sino en la teoría del foquismo del Che Guevara, es decir, de encender la llama revolucionaria por toda Latinoamérica. Entonces, los políticos tradicionales sintieron que Colombia podía perderse en medio del socialismo satánico y decidieron entonces emprender una lucha por hacer las paces, entre comillas, porque ellos ya habían hecho las paces hace mucho, pero después, es decir, elegir la paz y decir, la verdad, nunca hemos sido enemigos después de cientos de muertos en el país, pues era como una mala imagen para estos partidos políticos. Entonces, hicieron un plebiscito y permitieron que el pueblo votara y dijera, hombre, sí, que cada 4 años gobierne uno. Eso no pasa nada. Y efectivamente, llega como primer presidente el señor Alberto Lleras Camargo. Creo que el apellido Lleras le suena, y más en esta época cuando su bisnieto dice Germán Vargas, ¿no? Por si no saben de quién hablo. No, quitémosle la prima y quitémosle todas las garantías de ley, paguémosles por horas porque estamos en una crisis. Eso el obrero aprende a vivir con eso. Sí, el mismo Germán Vargas Lleras que le pega a sus escoltas. El abuelo de Vargas Lleras, el primero. Después viene el señor Guillermo León Valencia por el Partido Conservador. Luego viene el señor Carlos Lleras Restrepo, el tío de Germán Vargas Lleras, por el Partido Liberal. Y finalmente el papá del presidente que vendió Colombia, el de la zona de extensión, sí señores, de Andrés Pastrana, el que fue a pedir permiso a Estados Unidos para abrir el Caguán. Ese es el famoso Frente Nacional que nos corresponde y que nos gobernó, que nos dejó una crisis económica altísima en este país y una deuda con las víctimas que aún hoy no se repara. ¿De cuáles víctimas me preguntarán ustedes que hablo yo, verdad? Del pueblo colombiano nuevamente atacado por las oligarquías conservadora y liberal, que en realidad lo único en lo que se diferenciaban era en su hora de ir a misa, en nada más. Pues resulta que estos señores cerraron tanto el país y quisieron apropiarse y apoderarse tanto de este país que permitieron el surgimiento de las industrias pequeñas y medianas. Y la gente que quería progresar no tenía otra opción que el contrabando o las vías ilegales. Este Frente Nacional es una de las causales del desarrollo del narcotráfico en Colombia en la siguiente década. ¿Cuál? La década del terror, los años 80, Pablo Escobar, los carteles de Cali y de Medellín, eh, la época en la que Estados Unidos y el Banco Mundial empiezan a cobrarnos todo lo que debemos porque ellos están reconstruyendo, porque están en la Guerra Fría, porque Estados Unidos está en contra de la Unión Soviética, que se desmiembra a pedacitos, y todo eso tenemos que pagarlo nosotros. Es la época del populismo, es la época donde ya no es suficiente el Frente Nacional para suplir la deuda política que tienen con Colombia. Es la época donde se empiezan a vender y a comprar de manera abierta a los políticos en este país, a la policía también, a todo, ¿no? En esta época empezamos ya a hablar tristemente de Colombia, de clientelismo político, de maquinaria política. Es la época donde usted sabía la hora a la que estaba despidiéndose de su casa, pero no sabía si en cualquier esquina iba a llegar un atentado de Pablo Emilio Escobar, intentando no ser extraditado a Estados Unidos para pagar algo que hizo aquí, ¿no? Si Colombia es un potencial vendedor de drogas, es porque Estados Unidos es un potencial consumidor, y eso es lo que no se ha visto en el país. Es la época también de los procesos de paz, tampoco tenemos que ser tan negativos. La época del M-19, la guerrilla urbana más famosa que tiene Colombia, la toma a la embajada y la toma al Palacio de Justicia. Es el momento en que se dice, bueno, dejemos tanta violencia y formemos
formemos a este país políticamente. Es la época también de muchos movimientos revolucionarios y también contractuales, culturales que quieren o buscan un país diferente. Por ello se forma la UP, que es la Unión Patriótica, que era un partido político que iba a permitir tanto a las FARC como al ELN, como al M-19, empezar a construir una Colombia diferente, ¿no? Pero este partido fue asesinado casi en su totalidad, desde los líderes hasta las bases. Fue el genocidio de la UP que aún hoy el Estado no responde por esas víctimas que dejaron. Ahí cayó, por ejemplo, el de la guerrilla de los llanos, Guadalupe Salcedo, tan famoso él. También, pues, muchos líderes que salían a decir, hombre, no nos maten. Estaban, este es Jaime Pardo Leal y este Bernardo Jaramillo. Ambos fueron candidatos a la presidencia de Colombia y asesinados durante su candidatura. Estas eran José, José Antequera y Leonardo Posada, también líderes de la Unión Patriótica muy visibles y también fueron asesinados. Eh, la única persona que sobrevive, digamos, de esos grandes líderes hoy es Aida Bella y Jael Quiroga, dos mujeres que tuvieron que salir de este país para poder defender su vida, pero dejaron votado el ideal de la UP, tuvieron que dejar la política en Colombia. Si se dan cuenta, desde Gaitán hasta, hasta esta época estamos enseñados a ver morir a los que piensan diferente. Y eso no va a cambiar con los años 90, al contrario, se va a ampliar a otros sectores. Se mata Galán, que es el otro hombre que surge del pueblo desde el Partido Liberal también y trata de buscar una Colombia digna por un movimiento digno. Matan a Rodrigo Lara Bonilla, que luchó muy fuerte contra el narcotráfico en Colombia. Este es el papá del actual senador Iván Cepeda. Es Manuel Cepeda, luchaba por los derechos humanos en general en este país y pues el hombre de las verdades, Jaime Escobar. En Colombia la pregunta es quién nos va a matar, los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos. No sabemos y no sabemos porque es que en Colombia todos son uno solo. La década de los 90 también trae consigo la constitución política, ¿no? La constitución política que le da derechos a todo el mundo, ¿no? Porque ya les he dicho, creo en alguna ocasión, que es la constitución de los derechos, que más derechos tiene Latinoamérica. Pero pues 20 años, más de 20 años después, seguimos sin que esos derechos no sean garantizados, porque están ahí en la Carta Magna de este país, pero no son derechos garantizados, no son derechos llevados a la realidad, se quedaron en el papel de la constituyente. La constituyente que fue pues la organización de políticos e intelectuales que construyó la constitución política de Colombia. Ahí obviamente liberales conservadores no podían faltar, los desmovilizados del M-19 y no habían sobrevivientes de la UP dispuestos a aportar. Estos otros se llaman la empresa privada y multinacional. También nos traen las convivir, ¿no? Ya les había hablado alguna vez que eran cooperativas de campesinos asociados dispuestos a defender sus tierras tanto de los narcotraficantes como de los guerrilleros y pues se forman a partir de estas convivir y bajo el amparo de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia, eh, los famosos grupos paramilitares de este país del lado de los militares, es decir, que apoyaban al Estado, al gobierno de turno, la erradicación absoluta de las guerrillas de este país. Pero estos paramilitares no surgieron solamente para eso, sino también querían apropiarse de esos negocios. Parte de los paramilitares vienen de las convivir, la otra parte de los paramilitares son los grupos huérfanos que dejó el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y el paramilitarismo sí que va a venir a cambiar la vida política del país, porque era esa arma oscura
que tenía el Estado para actuar en contra de todo, ¿sí? Aquí empiezan las limpiezas sociales, no sé si algunos la recuerden, que supuestamente llegaban camionetas negras y mataban a los viciosos, a las prostitutas, y todo el mundo era feliz porque limpiaban el país. Bueno, vienen de acá. Después de eso empezaron a despojar a los campesinos de sus tierras para que los corruptos de la política legalizaran esas tierras a nombre de otros que tenían el capital para comprarlas. Y al final el campesino terminaba o despojado de su tierra, enajenado y en un cordón de miseria en una ciudad grande como Bogotá, Cali o Medellín, o muerto, dependiendo su valentía. Y seguimos viviendo hoy en día una política totalmente corrupta, donde ya no podemos creer en nadie, somos un país además polarizado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos para política? GIS, política, Odebrecht, que fue un escándalo empresarial terrible, que consistía en que Odebrecht venía y hacía contratos para construir carreteras en Colombia y se quedaba con unas millonadas y le daba como su mermeladita a diferentes políticos colombianos. Tenemos un proceso de paz que no fue apoyado abiertamente por la ultraderecha de este país y que hoy en día está tratando de ser desaparecido, especialmente la JEP, que es el Tribunal de Garantías para Colombia y para las víctimas de Colombia, y que ha llamado a juicio a políticos importantes y a militares importantes de este país, y por eso al gobierno de turno no le gusta la JEP y no le gusta los acuerdos políticos que se hicieron. Estamos en un país dividido entre ser uribista o ser petrista. Si usted no piensa como estos, Paloma Valencia, la señorita María Fernanda Cabal, el señor Iván Duque, entonces usted piensa como este, que es Petro. Y si usted no piensa como Petro, entonces es uribista, ¿sí? No tenemos derecho a tener colores alternativos y se nos juzga todo el tiempo. Ay, usted está de acuerdo, está en desacuerdo con Uribe, se verá petrista que es, no. O usted está en desacuerdo con Petro, no, usted es uribista. Y nos están quitando la venda y la posibilidad de entender que este país va más allá de dos doctrinas políticas basadas en el conservadurismo y el liberalismo que nos han afectado desde siempre. ¿Qué nos queda? Pues todo aquel que quiera liderar un proceso y que quiera pensar y ser diferente no tiene otra opción que bajar derechito a su tumba. Más de 150 líderes asesinados en el gobierno de Iván Duque, incluido en la pandemia.